Trabajo práctico número 6. Hoy arrancamos con esta parte de la guía. En la clase anterior hemos estado viendo, nos hemos introducido en el tema de lo que es la relación fundamental, de lo que es la entropía. En este trabajo práctico vamos a ver los cambios de entropía y también las interacciones de energía en distintos tipos de procesos. Bien, procesos que ya hemos estado mencionando de alguna forma en los trabajos prácticos anteriores, pero ahora vamos a hablar formalmente sobre esos procesos y sobre sus interacciones. Pero antes vamos a hacer mención a un concepto que, si bien ya todos lo tenemos internalizado, pero que hemos definido formalmente en las clases previas, ¿sí? Que es el concepto de temperatura, y eso es lo que plantea el primer problema de este trabajo práctico, ¿sí? El concepto de temperatura ya todos lo tenemos de alguna forma presente por la cotidianeidad, ¿sí? Pero ¿se acuerdan ustedes cuál es la definición que nosotros hemos dado en las clases anteriores de temperatura? ¿Cuál era? La variación de la energía interna respecto a la variación de la entropía. Bien, con las otras variables constantes, ¿sí? O sea, acuérdense de la relación fundamental en su forma energética, ¿sí? En la representación energética. Al hacer el diferencial total de esa relación fundamental, el primer término teníamos la variación de la energía interna con respecto a la entropía, ¿sí? Manteniendo el volumen y número de moles, en este caso, constante. Esa es la definición que nosotros hemos dado de temperatura. Bueno, en este primer problema les pide trabajar un poco sobre las distintas escalas de temperatura. Acá ustedes tienen las 4 escalas que conocemos: la escala de Celsius, la escala de Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿Cuáles de estas son relativas y cuáles de estas son absolutas? ¿Eh? ¿Cuáles son relativas y cuáles son absolutas? Kelvin es absoluta, muy bien. Y Rankine también, ¿sí? Kelvin y Rankine. ¿Eh? Y las otras dos son relativas, uno con respecto a la otra. Bien. Acá en esta imagen que ustedes ven, tienen de alguna manera puntos en común entre las distintas escalas, ¿sí? Si miramos la escala Celsius, ahí tienen el valor correspondiente al cero absoluto, el menos 273. Tienen el valor correspondiente al punto de congelación del agua, que es 0 grados, y el valor correspondiente al punto de ebullición del agua, que es 100 grados, siempre y cuando estemos a la presión de una atmósfera, ¿no? Y los valores correspondientes a dichos puntos de todas las otras escalas, ¿sí? De la de Kelvin, la de Fahrenheit, la de Rankine. Bien, los otros puntos. En este problema nos pide deducir una relación entre las distintas escalas. Y encontrar, bueno, equivalencias, por decirlo de alguna forma, entre las distintas escalas. Pero también nos pregunta cuáles de estas escalas son aceptables para el uso termodinámico. ¿Cuáles son aceptables de estas 4 que tenemos acá?
¿Cuáles de estas escalas son aceptables desde el punto de vista termodinámico? Las escalas absolutas, ¿sí? Las escalas absolutas, ¿por qué las escalas absolutas? ¿Y por qué no las relativas? Porque no tiene valor negativo. Ajá. ¿Solamente por eso? Porque, o sea, al ser absoluto, necesitamos el cero de la entropía. Tener una escala donde la entropía es cero y a partir de ahí empezar a trabajar. Bien, ¿y eso dónde lo enunciábamos? En Rankine y Kelvin. Ajá, ok, pero ¿a dónde hacemos ese enunciado de que la entropía cero se corresponde a una temperatura cero? ¿Te acordás? En el postulado de la termodinámica, el segundo. El cuarto. El cuarto, perdón. El Era por cuarto dos. postulado. Ahí está. Muy bien, bien Aldo. Si ustedes se acuerdan, en los postulados, cuando habíamos repasado, habíamos visto los postulados, el primero que hablaba del equilibrio, el segundo de una función, el tercero de las características de esa función, y el cuarto postulado decía que para la entropía vale cero para la temperatura cero. Eso se da para una escala absoluta, ¿sí? Aparte, Entonces, si nosotros trabajamos con las otras fórmulas que nos da el profe, con escala Celsius, nos va a dar cosas raras. sí, pero no es esa la razón, digamos, ¿no? O sea, la razón es la que comentaste inicialmente. La entropía está referida a una escala absoluta de temperatura. Obviamente que como consecuencia, si utilizamos una escala relativa en la matemática, digamos, de la termodinámica, vamos a cometer errores, ¿sí? Pero no es esa la razón, esa sería una consecuencia de si yo uso una escala relativa para trabajar. Así que de ahora en más, les recomiendo que trabajen exclusivamente con escalas absolutas. Hay algunos casos, en donde uno podría trabajar con las dos, pero como recomendación, les sugiero que trabajen de ahora en más con escalas absolutas, ¿sí? Porque si no, van a cometer errores muy importantes en la resolución de los problemas y que no es solamente un error de cálculo, ¿no? Es un error conceptual, el hecho de trabajar con una escala que no corresponde. ¿Mm? Bien, habiendo dicho esto entonces, ¿cómo se relacionan las escalas de temperatura una con otra? ¿Cómo hago yo para convertir, para pasar de una escala a otra? Arranquemos por la conversión más fácil, la que todo el mundo conoce, si se quiere, que es cómo convierto de Celsius, por ejemplo, a Kelvin. ¿Qué es lo que hacen ustedes para convertir grados centígrados a Kelvin? Para arrancar con la más sencilla. Bueno, al valor de grado centígrado, ¿qué es lo que hago? Le sumo los 273. 15 razones. ¿Eh? Le sumo los 273,15 razones. Bien, le sumo esa cantidad. ¿Por qué le sumamos eso? Es la distancia al cero absoluto, o el cero Kelvin. Bien, pero ¿en qué punto? ¿En qué punto esos 273 grados son la distancia al absoluto? ¿En la cualquier congelación punto? ¿Eh? En el punto de congelación del agua. En el punto de congelación, es decir, si yo tomo como referencia el punto de congelación del agua, ¿sí? Si tomo como referencia ese punto, en ese punto yo estoy en la escala de Kelvin con respecto a la de Celsius, a una distancia, llamémosle en términos de escala, de 273.
¿Bien? Entonces, bueno, al valor que yo tengo en numérico en grados centígrados o grados Celsius, le sumo ese valor de 273 y de esa manera convierto en la escala que estoy buscando. Ahora, les hago la siguiente pregunta. Tomando dos valores, ¿no? Dos equivalentes para cualquier escala, tomando como referencia el punto de congelación y el punto de ebullición, ¿cuántos valores tenemos, cuántas divisiones tenemos en términos de grados unitarios en cada escala? En la de Celsius, por ejemplo, entre el punto de congelación y el punto de ebullición. ¿Cuántas? 100. Bien. ¿Y en la escala de Kelvin? 273. Entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición, ¿cuántas en la escala de Kelvin? Igual. También tenemos 100. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en la escala de Fahrenheit? Tomemos las mismas referencias. Estamos hablando del punto de congelación del agua y el punto de ebullición. ¿Qué ocurre en la escala de Fahrenheit? Estoy acá, entre este punto y este punto. ¿Cuántas tenemos? $180. Bien. Y finalmente en la escala de Rankine. ¿Qué ocurre en la escala de Rankine? Igual, profe. 180. Igual que qué. 180, ¿sí? Es decir, que en las dos escalas de Celsius y Kelvin, entre dos puntos, en este caso, esas dos referencias, del punto de congelación y el punto de ebullición, tenemos 100, ¿sí? Divisiones. Y en la escala de Fahrenheit y Rankine, por cada grado, 180. ¿Bien? Bueno, eso también nos va a ayudar para, cuando vayamos a convertir, tener en cuenta esa separación, digamos, ¿no? Esa distancia entre grado y grado. Entonces, volviendo al primer ejemplo que veíamos, para la conversión de grado centígrado a Kelvin, lo que hacíamos era sumar el valor de 273 en este caso, ¿sí? Para hacer la conversión. Es decir, que si yo me paro en el punto de congelación, por ejemplo, 0 más 273 me da el valor en la escala de Kelvin. Ahora, ¿cómo sería si yo quiero hacer una conversión de Fahrenheit a Rankine? Yo quiero convertir de Fahrenheit a Rankine, o sea, en este caso estamos yendo de una escala relativa a una escala absoluta, del mismo caso que el que acabamos de hacer. Miren los valores y a ver si encuentran alguna deducción. A ver. Tendría que sumarle 460. ¿Cuánto? Entre esta, ¿sí? Fahrenheit y Rankine. ¿Cuánto tendría que sumarle? Yo quiero convertir de Fahrenheit, ¿sí? A Rankine. No sé quién habló, a ver si lo puedo repetir. 460, profe. ¿Qué es lo que tengo que hacer con 460? Sumarle a Fahrenheit.
a Fahrenheit. Es decir, que si yo tengo 32 grados Fahrenheit, tengo que sumarle un valor de 460 para obtener, en este caso, si tomo como referencia el punto de congelación, los 492 en Rankine. ¿Y ese 460 de dónde sale? ¿De dónde puede salir ese 460? Acuérdense lo que habíamos hecho acá, en el caso de Celsius. A Kelvin le sumamos los 273 porque hacíamos referencia al punto de congelación. Si quisiéramos aplicar algo parecido al caso de Fahrenheit y Rankine, ¿qué podríamos decir de dónde salen ese valor que le tenemos que sumar? Ahí Diego dice 492 menos 32. ¿Sí? Y eso da 460. ¿Y qué es el 492 y qué es el 432? Le pregunto a Diego y a todos los demás también. ¿Qué viene a ser el 492 y el 432? ¿Eh? Miren las escalas ahí que tienen. El punto de congelación. El valor que toma, en el caso de 32, ¿cuál escala? La de Fahrenheit, ¿sí? El punto de congelación del agua. Y en el caso de la escala de Rankine, el valor que toma, ahí como le dice Federico, en la escala de Rankine. Bien, entonces de alguna manera yo para convertir uso un punto de referencia, ¿sí? A ver, ahora lo vamos a mostrar para que quede más claro. Si yo quiero convertir de Fahrenheit a Rankine, al valor de Fahrenheit que quiero convertir le tengo que restar los 32 y le tengo que sumar los 492. ¿Sí? Bien, vamos ahora a otra conversión. Ahora ya vamos a mezclar un poquito. Si quiero convertir de Kelvin a Rankine, por ejemplo. Ahora trabajo con dos escalas absolutas. ¿Cómo hago? ¿Qué patrones vamos encontrando hasta ahora en función de lo que hablamos? Que siempre hacemos referencia a quién de las escalas que estamos hablando. No pueden entrar a clases por Zoom. Ahí me dice Abel, ¿cuál será el problema? No, la verdad que no lo sé porque no tiene esto ninguna clave ni nada por el estilo. Ustedes entraron directamente, ¿no? No les pasó nada, ¿o sí? ¿O tuvieron algún inconveniente? Lo que pasa es que Zoom está pidiendo una actualización hace rato, hay que actualizarlo. Si no, no Es te probable. deja. Es probable entonces que sea cuestión del dispositivo, digamos, de cada uno. Es probable que sea eso. Bueno, ahí también dicen lo mismo, así que bueno, es muy probable que sea eso. Bueno, de todos modos la clase va a quedar grabada, ¿no? Así que van a poder acceder ahí, pero bueno, coméntenle a sus compañeros de esto, porque sí, cada tanto pide actualizaciones. La verdad que a mi parecer muy frecuentemente Zoom pide actualizaciones.
y bueno, puede ser esa la razón. Bueno, sigamos. Sigamos con la conversión de las escalas. Si ahora quiero convertir de una, habíamos dicho de Kelvin a Rankine, por ejemplo, o de Celsius a Rankine, es decir, voy de una que tiene esas divisiones que hablamos al principio diferentes a las otras. ¿Qué voy a tener que considerar en ese caso, además de lo que ya venimos considerando? El estado líquido de agregación del agua, ¿entre qué punto inferior y en qué punto superior? Ajá, ok. Y además, si ahora si yo quiero convertir entre, a ver, hasta ahora las dos que hablamos, las dos conversiones que hicimos, lo hicimos entre escalas iguales en términos de división entre grado y grado. Pero si ahora yo quiero hacer una conversión que ya no cumpla con esa condición, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que considerar además? Habíamos dicho que en las escalas en esta, ¿sí? Acá la cantidad de divisiones que teníamos era 100. En esta también, ¿sí? Entre estos dos puntos de referencia, y en estas 180, al igual que esta. ¿Sí? Bueno, es decir que si yo quiero ahora hacer la conversión entre una que tiene esa división de 100 entre esos dos puntos y una que tiene de 180, voy a tener que considerar esa relación. ¿Bien? La relación que hay entre las divisiones de una escala para un mismo intervalo y las divisiones de otra escala para el mismo intervalo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si queremos convertir, ahora vamos a ver ese ejemplo, si queremos convertir de Kelvin a Rankine, quiero convertir de Kelvin a Rankine, voy a usar esa relación, ¿sí? Porque la diferencia entre las dos escalas en este caso es la relación de grado que yo tengo. Esa relación que ustedes ven ahí de 9/5, ¿de dónde resulta? De hacer la división de los 180, ¿sí? Que tengo en la escala de Rankine, sobre los 100 que tengo en la escala de Kelvin para un mismo intervalo. ¿Bien? De ahí surge este valor de 9/5, ¿eh? de esa relación que tenemos acá entre un mismo intervalo de temperatura, no de temperatura, entre un mismo intervalo de condiciones, digamos, pero distintos valores de temperatura en cada caso. Bueno, y ahora si yo quisiera convertir, y esta por ahí es un poco más a veces difícil de ver, por eso la vamos a escribir directamente, de grado centígrado a grado Fahrenheit. Esa es la relación que tengo que usar, ¿sí? De grado centígrado a grado Fahrenheit. Fíjense que además de considerar la misma relación, porque entre grado centígrado y grado Fahrenheit tenemos también esta diferencia entre las divisiones de un punto y otro, 180 en el caso de Fahrenheit, 100 en el caso de Celsius, que está expresado en la relación de los 9/5, pero además, cuando uno convierte, tiene que considerar este valor de 32, que de alguna forma, si miramos esta que hicimos acá, el pasaje de Fahrenheit a Rankine, también apareció un 32 ahí, una referencia de alguna forma al punto de congelación. Bueno, yo le voy a mostrar una regla acá que uno puede aplicar para las distintas conversiones, ¿eh? Nosotros fuimos haciendo algunas de las conversiones, pero hay una regla que podemos aplicar para hacer la conversión entre cualquier escala, ¿sí? Si nosotros expresamos la conversión de una escala de esta forma, en donde X representa cualquiera de las escalas que tenemos acá, Y representa
la otra escala, ¿sí? Por ejemplo, no sé, X puede representar Celsius y Y puede representar ranking, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora cada una de estas letras A, B y C tiene un significado. La letra A es la relación, esta que hemos visto que aparece acá tanto en la escala de Kelvin como cuando convertimos de Kelvin a Rankine o de Celsius a Fahrenheit. Esa relación está representada en esta regla que yo les estoy mostrando por la letra A, ¿sí? La letra A entonces es la relación entre las escalas. Bien, la relación entre las escalas. B, que está acá restando a la escala I, B es el valor del punto de congelación de agua de la escala I. ¿Sí? Este valor de B que está acá es el valor del punto de congelación del agua de la escala I. Y C es el valor del punto de congelación del agua de la escala X. Bien. Entonces, veamos por ejemplo alguno de las que hemos planteado acá, a ver si realmente cumplen la regla esta que estamos mostrando. Vamos con la primera. Yo quiero convertir de Celsius a Kelvin, ¿sí? Entonces acá mi objetivo es la temperatura en Kelvin, ¿sí? Esto vendría a ser, según la regla, X. Y la otra escala que yo tengo acá, grado centígrado, vendría a ser Y. Bueno, ¿cuál es la relación entre las escalas Kelvin y grado centígrado? Como tienen las mismas divisiones entre ellas, la relación esa es 1, ¿sí? Entonces tendría que ser el valor 1 acá. Después, B, el valor del punto de congelación de la escala I. ¿Cuál es el valor del punto de congelación en el caso de la escala centígrados? 0. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que restarle yo acá un valor de 0. Y después, más C, el valor del punto de congelación del agua de X. ¿Cuál es el valor en este caso de X? X vendría a ser la escala en Kelvin. El valor del punto de congelación es 273. ¿Sí? Entonces, me queda temperatura directamente en grados centígrados más 273. Analicemos este caso que por ahí tiene más variables de alguna forma. Vamos de grado centígrado a grado Fahrenheit, ¿sí? En este caso, el valor de X, si miramos la regla, sería Fahrenheit. E Y sería grado centígrado. La relación de escalas, es decir, el valor de A, vendría a ser 9/5, es decir, X sobre Y, es decir, 180, ¿sí? Sobre 100. De ahí resulta este valor de 9/5. Por, bueno, la escala en X, que dijimos que era grado centígrado, menos B, el punto de congelación del agua en grado centígrado, es decir, menos 0. Más C, el valor del punto de congelación de la escala X, es decir, de grado Fahrenheit, por lo tanto, más 32. ¿Bien? Entonces, uno puede aplicar esta regla y definir como X y definir como Y a cualquiera de las escalas, y va a tener que tener esas consideraciones. Por un lado, la relación entre las escalas, y por otro lado, el valor del punto de congelación entre una escala y otra. ¿Sí? Esto es simplemente un ejercicio de manejo de temperaturas, nada más, ¿sí? No va más allá que eso. Primero, saber cuál es la definición ya formal de la temperatura, que ustedes bien la dijeron, y por otro lado, tener presente qué escala vamos a utilizar en termodinámica, y obviamente cuando se encuentren con distintos valores de escala, saber cómo hacer la conversión, ¿no? Y de qué depende esa conversión. Uno así va al parcial, dice, no. Tal vez necesiten en el parcial convertir, pero bueno, eso va a ser 1/100 del parcial, no creo que más. Ahora, si se equivocan, puede valer el parcial, ¿no? Eso ya es grave, profe. Errale ahí. Bueno, como dice su compañero, si ustedes resuelven un ejercicio de termodinámica y de lo que vamos a ver en este práctico y en los próximos,
utilizando escalas relativas es para considerarse grave, ¿sí? Porque no solamente porque el resultado les va a dar mal, como les dije hace rato, es una cuestión conceptual. Ya pasa a ser un error de concepto serio. ¿Bien? Bueno, vamos a la siguiente parte, en donde sí ya empezamos a ver los distintos tipos de procesos. Esto que vamos a ver, y acá salto al problema 3 directamente. Todo esto ustedes ya lo han visto en la teoría, han ido analizando proceso por proceso en la teoría, así que acá simplemente vamos a hacer un rápido repaso de cada uno de los procesos y les recomiendo que después ustedes a esto ya lo refuercen, lo vuelvan a estudiar, lo vuelvan a repasar, porque en lo que sigue lo vamos a usar bastante, ¿sí? Bueno, acá lo que nos dice es obtener la expresión para el cálculo de diferencias de entropía cuando el gas evoluciona según un proceso cuasi estático de estas distintas formas, ¿sí? Y acá tenemos un proceso que puede evolucionar de forma isocórica o un proceso isocoro. Por otro lado tenemos un proceso isobárico, un proceso isotérmico, un proceso adiabático y un proceso politrópico. En el proceso isocórico, la variable que es constante, bueno, por un lado, en todos los procesos vamos a considerar número moles constantes. Para todos los procesos. Esto que vamos a analizar. Por otro lado, la otra consideración que vamos a hacer es que lo que vamos a aplicar acá y las ecuaciones que vamos a obtener están dadas para gases ideales. Y ya vamos a ver en qué casos aparece la consideración de gas ideal, ¿sí? Entonces, un proceso isocórico, su variable constante es el volumen. Bien, es aquel proceso que se lleva a cabo cuando el volumen del sistema es constante. ¿Ok? En este diagrama, presión versus volumen, yo puedo graficar un proceso isocórico en cualquier tipo de diagrama, ¿sí? Pero en este caso, para verlo simplemente, en un diagrama de presión versus volumen, un proceso isocórico es una recta vertical, ¿sí? En donde si yo voy del punto 1 al 2, el volumen no tiene que cambiar. El volumen es el mismo. Bueno, ¿cómo planteamos entonces el cálculo de las diferencias de entropía? Para ello vamos a plantear primero las interacciones energéticas en términos de trabajo y de calor, ¿sí? Vamos a partir de la ecuación que ustedes ya conocen para el caso del trabajo, el diferencial de W como menos P diferencial de B, ¿sí? En este caso, ¿cómo es este P diferencial de B para un proceso isocórico? Y por lo tanto, ¿cómo es el trabajo? Cero. Cero, porque el volumen no cambia, por lo tanto, el trabajo es cero, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el calor? Si nosotros planteamos con la ecuación del balance de energía para un sistema cerrado, el calor nos queda que es igual a ¿qué? A la variación de la entropía. ¿De nuevo? Ahí dW se hace cero, entonces me quedaría dQ igual a du. A la variación de la entropía, dijiste. Sí. ¿Y du es la entropía? Ah, energía interna. A la variación de la energía, ¿sí? De la energía interna en este caso. Es decir que para un proceso isocórico, en un sistema cerrado como el que estamos analizando, el calor va a ser equivalente, va a ser igual al cambio de la energía interna del sistema, ¿sí? Y ahora, para un gas ideal, ¿igual a qué es igual la energía interna? O la derivada de la energía interna. Para un gas ideal, ¿igual a qué es? Y esto lo deben haber repetido en la teoría varias veces. Y lo vimos también en un ejemplo.
El profe dijo que era directamente el cambio de la temperatura. Solo el cambio de la temperatura. Alguien lo dijo ahí, pero no llegué a escuchar bien. Igual a qué es CB por DT. CB CB por diferencial. diferencial de T. ¿Sí? O N CB diferencial de T. Bueno, acá, en este análisis que yo les estoy presentando, voy a considerar que el número de moles es igual a 1. ¿Sí? Solamente por una cuestión de simplificación de las ecuaciones que estamos viendo para no estar en todas las ecuaciones poniendo el número de moles. Es decir, que en esto que les estoy presentando yo vamos a ver un análisis en términos de por unidad de masa, o por unidad de moles en este caso. Pero sí, el diferencial de U total vendría a ser NCB por diferencial de T, o el diferencial de U específico, ¿sí? En el que hablamos por unidad de masa, puedo expresarlo simplemente como CB diferencial de T. Bien, por lo tanto, reemplazando en la ecuación me queda que el calor es igual a CB diferencial de T. ¿Sí? Bueno, pero a nosotros nos pedía el cambio de entropía en un proceso isocórico, entonces vamos a plantear a ds, ¿sí? Esto ya ustedes lo vieron en la teoría, que yo puedo plantear el cambio de la entropía como diferencial de Q sobre T. Sobre T, no sobre diferencial de T, ¿no? Esto lo aclaro, es el diferencial de Q sobre la temperatura. ¿Bien? De esa forma expreso el diferencial de la entropía. Bueno, y como yo tengo igual a que es el diferencial de Q, puedo reemplazar simplemente en la ecuación, y me queda que el diferencial de S es CB diferencial de T sobre T. Para obtener el cambio, lo que tengo que hacer es integrar esa ecuación entre dos límites de integración cualesquiera, en este caso 1 y 2, le vamos a llamar, y de esta forma obtenemos la ecuación del Logaritmo natural de T. Más C. correcto. En realidad no es C, porque tenés los límites de integración. Si no tuviese, sí. Claro, cierto. Así que nos queda que el cambio de entropía va a ser igual al CB logaritmo de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Bien, de nuevo, este es cambio de entropía específico, ¿sí? Es por unidad de masa. Si no, yo tengo que arrastrar el número de moles en todos los casos acá, y al final me quedaría NCB logaritmo de T2 sobre T1. Hay libros en los que los van a encontrar así, por eso también lo quiero presentar y aclarar de esa forma. Bueno, de esa forma tenemos el cambio de entropía para un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. Ahora vamos a ver un proceso isobárico, en donde la presión es constante, ¿sí? Acá en el gráfico ven que claramente es distinto al que analizamos anteriormente. El trabajo en este caso va a ser igual a ¿qué? Menos P diferencial de B. En el caso anterior era 0, acá igual a ¿qué es? El trabajo. Igual a ¿qué es? P por delta B. Bien. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Entonces directamente la integral me queda presión por delta de B. ¿Sí? El signo negativo, no se olviden, menos P por delta de B. B2 menos B1. Equivalente, si yo quisiera verlo en forma gráfica, al área debajo de la recta en este caso, entre 1 y 2. Bien, trabajo ya tenemos. Vamos a analizar el calor. De la misma forma, desde el balance de energía, vamos a obtener el calor. Y en este caso, igual a qué me queda el calor. Por un lado, el cambio de la energía interna, o el diferencial, en este caso la energía interna, menos el diferencial de trabajo. Y acá no puedo anular a ninguno de los dos, porque el trabajo ya no es cero, como en el caso anterior. Entonces, partiendo del mismo concepto de que para un gas ideal el diferencial de U es CB diferencial de T, lo voy a usar acá también, y en este caso que el diferencial de W es menos P diferencial de B, ¿sí? Reemplazando,
obtenemos que el diferencial de Q va a ser CB diferencial de T más, se cambia el signo, P diferencial de B. Vamos a trabajar un poquito más. Dijimos que esto va a ser es un gas ideal, es decir, estamos aplicando esta ecuación para un gas ideal. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Podemos reemplazar, bueno, acá ya lo voy a expresar en términos integrales, ¿no? A esta ecuación. ¿Específico sobre el trabajo de expansión o contracción de volumen? ¿Cómo, perdón? El calor específico más el trabajo de expansión o de contracción de volumen. El calor específico solamente se ve. Sí. ¿Sí? Acá estamos hablando del cambio de la energía interna. No es solamente el CB, es CB diferencial de T. Ah, bien, bien. Ahora sí. Viene siendo el cambio de la energía interna, completo. Entonces, acá vamos a hacer, como venimos trabajando con un gas ideal, ¿sí? Yo puedo reemplazar este producto de P por B directamente por RT. ¿Sí? Acá lo aplico a los dos miembros. En lugar de P por B, como es un gas ideal, utilizando la ecuación de los gases ideales, yo puedo reemplazar por RT. Bueno, si trabajo un poquito más, fíjense que tengo factor común esta diferencia de temperaturas, y puedo agrupar CB más R, y ¿se acuerdan igual a qué era CB más R? Para un gas ideal, de nuevo. Calor específico a volumen constante más la constante de los gases, la constante universal de los gases, igual a qué es. Calor específico a presión constante. A CP, a calor específico a presión constante. De estas relaciones empiecen a acordarse, ¿sí? Es bueno tener presente estas relaciones entre CB, CP y R. Lo vieron también a esto en la teoría, así que por las dudas, si no se acuerdan, repasen. Pero esto que tenemos acá, lo voy a remarcar, ¿sí? Esto que tenemos acá es CP. De todos modos, lo vamos a ver acá en la ecuación de abajo. Entonces me queda que el calor es CP delta de T. O el diferencial de Q, yo podría haber trabajado todo esto en forma diferencial, ¿sí? Y me queda que es CP diferencial de T. ¿Bien? De esta forma, calculamos el calor en un proceso a presión constante. Esta ecuación de cálculo del calor ya la habíamos usado anteriormente. No sé si se acuerdan, en algún que otro problema habíamos calculado el calor sensible. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del calor sensible? Es decir, no estamos hablando de cambio de fase, en un proceso a presión constante como CP diferencial de T. ¿Sí? En este caso, de nuevo hago la aclaración, calor específico, o sea, calor por unidad de masa, digamos, ¿no? Si yo quiero agregar el número de moles o la masa, tengo que agregarlo acá adelante, NCP o MCP diferencial de T. Entonces, de esta manera, el calor. Pero ahora vamos al cambio de entropía, que es lo que nos interesa. De nuevo, diferencial de S igual a diferencial de Q sobre T. El diferencial de Q ya lo hemos obtenido anteriormente, ¿sí? Que es CP diferencial de T. Y a partir de acá, para calcular el cambio de la entropía, integramos esta ecuación. ¿Bien? De nuevo, entre dos límites de integración, T1 y T2, cualesquiera. Y finalmente me queda que el cambio de la entropía es CP logaritmo de T2 sobre T1. Para un proceso a presión constante. ¿Bien? Proceso isobárico. Sigamos avanzando. Vamos al proceso isotérmico. Acá yo les presento una curva, una isoterma, ¿sí? Puede llegar a tener esta forma u otra, va a depender, pero tiene más o menos esta forma en un diagrama presión-volumen. ¿Sí? Proceso isotérmico, ¿qué variable se mantiene constante? La temperatura. Ya no es el volumen, ya no es la presión. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la presión varía a lo largo de un proceso representado como el de la curva. El volumen también varía, lo que se mantiene constante es la temperatura. ¿Sí? Bueno, hacemos el mismo planteo.
dW igual a menos P diferencial de B. En este caso, la integral del trabajo sería P delta de B, o sea, menos P delta de B. Pregunto. En este caso, el trabajo, es decir, ya integrado, sería igual a menos P delta de B. No, porque la presión ya no es constante. Bien, bien, Julieta. En este caso yo no puedo hacer ese cálculo porque la presión varía, ¿sí? Claramente estamos viendo acá que varía. ¿Y cómo tendría que hacer yo para resolver esa ecuación? Entonces, si es que tuviese que hacerlo. Igual más adelante lo vamos a ver. Federico dice P por B a la K. No. Ya vamos a ver cuándo usamos esa ecuación. Sigamos avanzando. Si yo pienso que esto es un gas ideal, si yo hago la suposición de que es un gas ideal, puedo usar la ecuación del gas ideal, ¿sí? Es decir, la ecuación del gas ideal es una función que me relaciona las variables, que me dice cómo varía la presión. En este caso, en un diagrama presión-volumen, cómo varía la presión, ¿sí?, con el volumen. Como la temperatura es constante, ¿sí?, es constante, entonces yo tengo la variación entre la presión y el volumen. Entonces yo puedo poner esta función dentro del valor de presión, en lugar del valor de la variable presión, y poder integrar de ahí la ecuación de trabajo, ¿sí? Bueno, ahí está. Eso es lo que hicimos. Entonces ahí tengo esa forma de expresar el trabajo en términos ahora ya de la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo en su forma integrada, en un proceso isotérmico, me queda que es menos RT logaritmo de V2 sobre V1. ¿Bien? Bueno, el calor, ¿sí? Volvemos a plantear nuevamente, a partir de la ecuación de balance de energía, ya tenemos lo que es el trabajo. De nuevo, el análisis lo estamos haciendo para un gas ideal, ¿sí? O sea que podemos seguir usando esta definición de diferencial de U para un gas ideal. Ahí está reemplazado. Y me queda que, ¿por qué me queda que dQ es directamente más P diferencial de B? Porque la temperatura es constante. Porque es constante y por lo tanto el término de CB diferencial de T, o sea, el término del diferencial de la energía interna, es cero. Entonces, fíjense ustedes que en un proceso isotérmico, el calor es no la inversa, es el opuesto del valor del trabajo. ¿Sí? El valor del calor, fíjense que es más P diferencial de B. Es en términos numéricos el mismo valor que el trabajo, pero con signo cambiado. ¿Sí? Eso es importante porque en un proceso isotérmico yo rápidamente, conociendo cuánto es el valor del trabajo, puedo saber cuánto es el valor del calor. De nuevo, la consideración esta es para gases ideales. ¿Ok? No puedo hacer la misma consideración para cualquier otro tipo de gas que no tenga, digamos, comportamiento ideal. Por lo tanto, fíjense que la forma de calcular el trabajo es muy parecida a la del calor, simplemente con el signo negativo. Vamos al cálculo de entropía. ds diferencial de Q sobre T. Y reemplazamos en este caso el diferencial de Q. Y nos queda para integrar esa ecuación. RT diferencial de B sobre BT.
Acá obviamente las temperaturas se cancelan, así que me queda simplemente la integral de R por la integral de diferencial de B sobre B. Integramos eso y obtenemos la ecuación para el cambio de entropía en un proceso isotérmico. Bueno, ya hemos visto el proceso isocórico, el proceso isobárico, el proceso isotérmico. Nos queda el proceso adiabático. En el proceso adiabático lo que ocurre, como ya lo hemos visto anteriormente, es que no hay intercambio de calor. ¿Sí? En un proceso adiabático no hay intercambio de calor con el exterior. Bueno, trabajo, por lo tanto, el trabajo va a ser igual directamente al diferencial de la energía interna, desde un punto de vista de el planteo de la ecuación de balance de energía, el término de calor se me anula, ¿sí? Porque no hay intercambio de calor, me queda que el trabajo es directamente igual al cambio de la energía interna. Para el caso del proceso adiabático, ahí sí, hace rato alguien lo había escrito en el chat. Bueno, a ver, en el chat, P por B igual acá. No, yo había entendido mal esta ecuación. Había pensado que estamos hablando de esta. P por B a la gamma igual acá. A esta ecuación se la conoce como la ecuación de la adiabática, y es la ecuación que viene a representar esta curva que ustedes ven acá en un proceso P, en un diagrama PV, ¿sí? En donde el valor de gamma, que ustedes ven acá, en la ecuación de P por B a la gamma, es una constante que se llama constante de la adiabática, ¿sí? Que para los gases ideales tiene un valor definido. Entonces, esta ecuación es la que describe, ¿sí?, un proceso adiabático. ¿Bien? Y se la llama ecuación de la adiabática. Esta ecuación me permite relacionar distintos puntos de un proceso adiabático, porque me da la forma que tiene la curva. Bueno, si ustedes van al práctico número 2, si no me equivoco, en uno de los problemas que lo hemos resuelto en la clase, justamente usamos este tipo de proceso, un proceso adiabático, y lo que nos pide es obtener el trabajo de ese proceso. Y entonces ahí hemos hecho toda la deducción hasta llegar a la ecuación del trabajo para un proceso adiabático, que es esta que yo ya directamente les presento acá. Pero bien, ¿de dónde surge esta ecuación? De reemplazar esta ecuación de la adiabática en el cálculo del menos diferencial de P para el caso del trabajo. ¿Sí? Y ahí obtienen esto. Así que bueno, esto sirve un poco para que repasen, para que vuelvan un poquito al trabajo práctico número 2, y ahí tienen cómo se obtiene esta ecuación. Y en ese práctico también, y otra de las importancias del proceso adiabático, como en el proceso adiabático no hay calor, no hay intercambio de calor, esto que yo escribí acá arriba, ¿sí?, que el diferencial de W es igual al diferencial de U. Si yo puedo cuantificar el trabajo en un proceso adiabático, puedo, por lo tanto, conocer el cambio de la energía interna. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si en un proceso adiabático, si yo logro adiabatizar un proceso, que es básicamente aislarlo, o sea, que no tenga intercambio de calor, ¿sí?, porque estoy planteando ya de entrada esto, y por lo tanto acá diferencial de Q es igual a 0. Entonces, si yo soy capaz de calcular el trabajo en un proceso adiabático, estoy obteniendo indirectamente el cambio de la energía interna. ¿De qué me sirve eso? Me sirve que si yo, mediante esta herramienta del proceso adiabático, calculo el trabajo, conozco el delta de U. Y ahora, ese delta de U
el cambio de la energía interna yo lo puedo aplicar para cualquier tipo de proceso, entre los mismos puntos. Si yo parto de un punto 1, como es este, y un punto 2, ¿sí? El cambio de la energía interna entre esos dos puntos, como la energía interna es una función de estado, va a ser siempre el mismo, sea el camino que elija yo para ir de 1 a 2, ¿sí? Entonces, mediante el proceso adiabático, yo, calculando el trabajo, puedo conocer esta variable, y esta variable de cambio de energía interna se puede aplicar a cualquier tipo de proceso. Sea el camino que sea que yo elija para ir del punto 1 al 2. Algo de esto también habíamos visto en el práctico 2, ¿se acuerdan? Cuando teníamos distintos caminos para ir de un punto a otro, pero en todos esos caminos había algo que era constante, que era el cambio de la energía interna. Después, las interacciones de trabajo y calor, según el camino que yo elija, van a ser distintos, pero no así el cambio de energía interna. Bueno, ¿y cómo va a ser el cambio de entropía en este caso del adiabático? Así sin plantear casi ninguna ecuación. ¿Qué me tendrían que responder ustedes? 0. 0, porque el diferencial de Q es 0, y si la entropía es diferencial de Q sobre T, entonces el cambio de entropía es 0. En un proceso adiabático, el cambio de la entropía es 0. No hay intercambio de calor, cambio de entropía 0. Bueno, y el politrópico nos queda. El politrópico es cualquier otro proceso que no sea alguno de los que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Sus curvas pueden ser diferentes según un valor que ahora lo vamos a ver, pero no coincidiría en este caso, si bien la curva puede ser similar, no sería coincidente con el adiabático, porque si no se llamaría adiabático, ni tampoco con el isotérmico, porque si no sería isotérmico, sino es cualquiera de los otros procesos que están fuera de esos dos que tienen curvas similares, digamos, ¿no? Obviamente tampoco el isocórico, que sería una vertical acá, y tampoco el isobárico, que sería una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, es cualquiera de los otros tipos de procesos que pueden darse entre todas las curvas que están fuera de las curvas que vimos recién, que son características. Entonces, en un proceso politrópico vamos a plantear el trabajo, ¿sí? Obviamente tampoco va a ser 0 porque va a tener un determinado valor, y la ecuación que vamos a utilizar para resolver en todo caso la ecuación diferencial del trabajo es P por B a la N, donde n se llama el valor de la politrópica en este caso, ¿sí? Que puede ser cualquier valor. Fíjense que esta ecuación de P por B a la n es muy parecida a la de la diabática, pero la de la diabática es un valor definido, ¿sí? En este caso n puede tomar distintos valores según cómo sea la curva. Yo acá dibujé esquemáticamente 3 curvas distintas. Bueno, estas 3 curvas tendrán valores de n distintos. Entonces acá ya la cuestión pasa a ser específica para cada tipo de proceso, ¿sí? Según cómo sea la descripción de ese proceso, según cómo sea su recorrido, en un diagrama, por ejemplo, presión-volumen. ¿Sí? Ese valor de n va a depender de la curva, de la forma de la curva. Pero el tratamiento va a ser de alguna forma parecido. En este caso, el calor ya no va a ser 0. Así que vamos a usar la ecuación del balance de energía para calcular el calor. Seguimos haciendo las mismas consideraciones que anteriormente, que diferencial de U es CB diferencial de T, bueno, el trabajo P diferencial de B, acá ya cambio de signo. De esa forma vamos a calcular el calor y el valor de la entropía en función de esa ecuación. ¿Sí? Ahí vamos a completar la fórmula, la ecuación completa, CB diferencial de T, acá simplemente distribuimos la temperatura en los dos miembros, CB diferencial de T sobre T y P diferencial de B sobre T. Bueno, de esa forma, obviamente, integrando esta ecuación, y para poder integrar esta ecuación, podemos reemplazar también P por su valor por la relación que tenemos en una politrópica, y a partir de ahí vamos a obtener el cambio de la entropía en un proceso politrópico.
Procesos politrópicos en la realidad hay muchos, ¿sí? No necesariamente todos los procesos van a ser adiabáticos o isotérmicos o isobáricos, si bien uno puede buscar una condición que se aproxime, y a veces, muchas veces, para simplificar el proceso y para no complejizar la situación e ir a un análisis de un proceso politrópico, lo que uno hace es tratar de aproximarse lo más que pueda, por ejemplo, a un proceso isotérmico, que se puede, hay muchos procesos que son a temperatura constante, entonces uno puede decir, hacemos el tratamiento como si fuese un proceso isotérmico, o como un proceso adiabático, buscando aislar el sistema de forma tal que no tenga, o que sea mínima, la transferencia de calor entre el sistema y el medio. Entonces uno puede considerar que es un proceso adiabático y el análisis se puede simplificar mucho. Pero en la realidad nunca vamos a obtener, o muy raro el caso, que tengamos un proceso perfectamente adiabático o un proceso perfectamente isotérmico o cualquiera de los otros. Pero sirve el análisis porque uno siempre se puede aproximar bastante, ¿sí? Profe, ¿qué ejemplos de estos procesos en la realidad tenemos? ¿En dónde los podemos ver? Mira, por ejemplo, un proceso, una reacción química. Una reacción química que puede ser en laboratorio, que puede ser a escala industrial, que está hecho en un vaso, supongamos el caso del laboratorio, ¿sí? Que hacen en un vaso de precipitado, por ejemplo, que es lo mismo que hacerlo en un reactor, es más grande, exactamente lo mismo, pero que está abierto, ¿sí? Está abierto a la atmósfera. En ese caso, yo tengo un proceso a presión constante, porque la presión que tengo por fuera de ese sistema es la atmosférica. Y prácticamente la presión atmosférica uno la puede llegar a considerar constante. Si bien uno puede llegar a tener a lo largo del tiempo pequeñas variaciones en la presión por los cambios en la temperatura y demás, pero en una reacción relativamente corta de tiempo, una reacción rápida, yo puedo considerar que ese proceso, por ejemplo, es a presión constante. Proceso isobárico. Mismo caso, trasladado a escala industrial, un reactor abierto. Eso hay muchísimos casos de reacciones que se hacen con un reactor, que es un tanque agitado simplemente abierto. Puedo considerar proceso isobárico. Ese puede ser ejemplo, por ejemplo. Procesos isotérmicos, por ahí en las reacciones químicas a veces es un poquito más complicado, porque según el tipo de reacción química yo puedo tener una reacción exotérmica o endotérmica, y en ese caso, según qué tipo de reacción sea, puedo tener un cambio en la temperatura. Pero lo que yo sí puedo hacer, por ejemplo, es un proceso adiabático. Y en ese caso, si sigo hablando de las reacciones químicas, por ejemplo, aíslo el sistema. El mismo vasito de precipitado que tenía, lo aíslo de forma tal que si hubiese un cambio en la temperatura y por lo tanto ese cambio me provocaría un intercambio de calor con el sistema, lo aíslo, trato de que no ocurra. De esa forma puedo obtener un proceso adiabático. Procesos isocóricos, sistema cerrado, totalmente cerrado en un volumen contenido, una mezcla de gases, que se da en un sistema fijo y totalmente cerrado. Cuando digo cerrado me refiero a un volumen contenido todo ahí, ¿sí? Ese es un proceso isocórico, es decir, yo fácilmente o de alguna manera yo puedo controlar el volumen. Si tengo un sistema con un determinado volumen y no dejo que salga ni entra y ese volumen es rígido y no cambia, es un proceso a volumen constante. Que también uno puede buscar la forma de, si quiero trabajar en esas condiciones, poder hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, la evolución, a veces en la industria se utilizan gases para distintas cosas. Por ejemplo, dióxido de carbono, por ejemplo, argón, por ejemplo, no sé, gas natural. Y normalmente, ¿cómo vienen esos gases? Vienen envasados en un cilindro, más chico, más grande, ¿sí? La misma garrafa de gas viene envasada en un cilindro. Bueno, ese es un sistema, por ejemplo, a volumen constante. El volumen del cilindro no cambia. Y sin embargo, yo al gas que está ahí adentro lo puedo calentar, lo puedo enfriar, puedo abrir la válvula del
abrir la válvula de salida y el gas se puede escapar, es decir, la masa de adentro del gas va a cambiar, pero lo que no va a cambiar, ¿qué es? El volumen. Bueno, ahí tengo un proceso isocórico. ¿Está bien? Ok. Es buena la pregunta, porque a veces a uno le cuesta ver, ¿no?, este tipo de procesos y decir dónde se aplica. Bien, bueno, ahora vamos a avanzar y ahora vamos a volver un poquito al problema 2. Quería presentar primero todo esto que ustedes ya han visto en la teoría, y ahora vamos a hacer algún cálculo. Bien, dice, si se mezclan adiabáticamente y a presión constante 2 kilos de agua líquida a 90 grados con 3 kilos de agua líquida a 10 grados. ¿Cuál es la variación de entropía total del proceso? Después vamos a ver la otra pregunta. Por ahora analicemos esta primera pregunta. Entonces, tenemos un sistema, ahí yo lo simbolicé en un dibujo muy sencillo, de una masa de 2 kilos que tiene una temperatura de 90 grados. Y el otro subsistema que tiene una masa de 3 kilos y una temperatura de 10 grados. Cuando dice se mezclan adiabáticamente, lo que quiere decir es que el entorno del sistema, ¿sí?, es adiabático, ¿sí? Todo esto, ahora vamos a usar otro color. Es decir, que esto está aislado del exterior, ¿sí? Es decir, que ambos sistemas no intercambian energía con el exterior, pero obviamente entre ellos sí intercambian porque yo los mezclo. Y después él me dice que el proceso está a presión constante. Eso sí, la presión del sistema, de los dos, del sistema en conjunto, su presión es constante. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la variación total de entropía? ¿Qué podrían decir ustedes de la variación total de entropía? ¿Cómo calculamos la variación total de entropía de estos dos sistemas? ¿De qué tipo de proceso estamos hablando, por empezar? Hablemos del proceso ya, del proceso entre los dos subsistemas, ¿no? El proceso entre los dos subsistemas, ¿cómo va a ser? Es isobárico, ¿sí? Estamos analizando dos subsistemas, ¿bien? Entonces es isobárico. Hay una transferencia entre un sistema y el otro. Bueno, y el cambio total de la entropía, ¿cómo lo vamos a calcular? La variación de entropía total. ¿Igual a qué va a ser? Si yo tengo dos subsistemas, la suma de las entropías de los sistemas, correcto. Entonces, lo que yo puedo plantear es que el diferencial de entropía va a ser igual al diferencial de entropía del subsistema 1 más el diferencial de entropía del subsistema 2, ¿sí? Es decir, que el cambio de entropía que yo tenga en el sistema 1 se va a sumar al cambio de entropía que yo tenga en el sistema 2 y eso me va a dar el cambio de entropía global, ¿sí? Porque la entropía era una función aditiva, bla, 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 ¿se acuerdan? Bien, y ahora, ¿cómo evalúo los cambios de entropía de cada uno de esos subsistemas? ¿Cómo calculábamos el cambio de entropía? La ecuación que usamos siempre para calcular el cambio de entropía, ¿cuál era? La variación del calor dividido la temperatura, ¿no? Bien, diferencial de Q en este caso, del subsistema 1 y del 2, dividido la temperatura también del subsistema 1 y 2. O sea que yo puedo plantear de esta forma, ¿sí?
Es decir, esta ecuación, ¿qué me quiere decir? La transferencia de calor que tiene el sistema 1, dividido su temperatura, más la transferencia de calor del sistema 2, dividido su temperatura. ¿Sí? Yo lo que estoy analizando es la interacción entre los dos sistemas. ¿Mm? Ahí está, diferencial de Q sobre T. Bien. Y ahora, diferencial de Q igual a ¿qué era? En un proceso isobárico. ¿Mm? Diferencial de Q en un proceso isobárico. CP por el diferencial de T. Bien, en este caso vamos a agregar la masa, ¿sí? Porque ya no estamos hablando en términos unitarios de masa, con lo cual tenemos la masa de cada uno de los sistemas, así que vamos a agregar, ¿sí? Diferencial de S en este caso va a quedar M1 por CP por diferencial de T, sobre la temperatura. Y para el otro sistema, M2, CP diferencial de T, sobre su temperatura. Si tuviese número de mole, uso número de mole, en fin, ¿no? En este caso tengo la masa, por eso le escribo la ecuación de esta manera. Bueno, y ahora tengo que resolver esa integral, ¿sí? Para poder calcular el cambio de la entropía. Es decir, que vamos a integrar, consideramos CP constante, las masas, bueno, obviamente son constantes, y tengo que integrar entre T1, que es la temperatura inicial, para el caso del sistema 1, 90 grados, para el caso del sistema 2, 10 grados, y una temperatura final, que no la tengo todavía, pero la integral va a ser entre esas dos, porque inicialmente nosotros tenemos los dos sistemas en esas condiciones, pero como ustedes ya saben, después de la mezcla, ¿esto a dónde va a llegar? Al final, después de que se dé la mezcla, ¿hacia dónde va a alcanzar esto? Un punto de equilibrio, profe. Un equilibrio, un equilibrio térmico en este caso. Bueno, para saber cuál es el valor de la temperatura final, porque si no, no puedo integrar esta ecuación, lo que vamos a hacer es, vamos a plantear la condición, si se quiere, en este caso, que tenemos de cierre del sistema, es decir, el cambio de la energía total del sistema no va a cambiar, ¿sí? Porque dijimos que es un sistema que está aislado del exterior. Entonces yo puedo plantear que el diferencial de la energía total es igual a 0. Por lo tanto, puedo plantear que el diferencial de la energía del sistema 1 más el diferencial de la energía del sistema 2 es igual a 0. ¿Sí? Es decir que, si yo lo expreso de esta forma, la energía que pierde un sistema o un subsistema la gana el otro. Básicamente esta ecuación expresada así me dice eso. La energía que un sistema pierde, el otro la recibe, no se va a ningún otro lado. Bueno, escrito estas ecuaciones de esta manera, yo lo que puedo plantear es el balance de energía, así, de esta forma, y como no hay un trabajo realizado, simplemente hay una mezcla entre los dos subsistemas, ¿sí? Me queda simplemente que los trabajos estos se me anulan de esta ecuación y me queda simplemente la igualdad de los calores. Que dijimos que el diferencial de Q lo vamos a calcular de esta forma, porque es un proceso isobárico, M1 por Cp diferencial de T, igual me va a quedar a menos M2 Cp diferencial de T2. Conozco las masas, el valor del Cp, si bien no lo da el problema, pero sé que es agua, así que puedo considerar el valor del Cp del agua. Y a partir de acá, lo que podemos hacer es, como única incógnita en este caso, nos queda la temperatura final. ¿Sí? Si nosotros integramos esta ecuación, nos queda que M diferencial de T, M1 en este caso, delta de T, y en este caso M2 delta de T, ¿sí? Porque no hay otras variables. Y la única incógnita va a ser la temperatura final. ¿Bien? De esta ecuación entonces yo puedo despejar cuánto vale la temperatura final, es decir, me valgo en este caso el balance de energía para calcular la temperatura final del sistema, ¿sí? Que si después ustedes la calculan le va a dar este valor. Y fíjense que ya estoy usando escala absoluta,
¿sí? Y esto, bueno, lo vamos a reemplazar en la ecuación del cambio de entropía, ¿sí? Y de esta forma podemos calcular para este tipo de proceso el cambio de entropía. Ahí les dejo el valor para que después ustedes lo verifiquen, ¿sí? De nuevo, y hago hincapié en esto, si yo utilizo para este cálculo una escala de temperatura relativa, esto me va a dar cualquier cosa el cambio de entropía, y conceptualmente se considera que el problema está mal encarado, ¿sí? En estos casos, háganlo simplemente para verificar, ¿sí? Háganlo simplemente para verificar. Si quieren, calculen la temperatura en grados centígrados y después utilicen ese valor para el valor del cambio de entropía. ¿Mm? Apenas uno ve, ya cuando, y esto para la corrección del parcial, apenas uno ve un valor de entropía que está en unidades de... La entropía va a estar en unidades de energía sobre temperatura, ¿sí? Cuando uno ve una unidad de energía, sea kilocaloría, caloría, joule sobre o grados centígrados o grados Fahrenheit, ya es fácilmente uno se da cuenta que ya hay un error, ¿sí? Siempre la unidad de la entropía tiene que estar en términos de una temperatura absoluta. ¿Mm? Bueno, entonces de esta forma pudimos calcular el cambio de entropía de la mezcla. ¿Cómo es ese cambio de entropía? ¿Qué signo tiene? En base al número este que calculamos acá, si es que yo calculé bien. Positivo, profe. ¿Y entonces qué me dice eso? Proceso irreversible. Ajá. No contradice el postulado. Ajá. ¿Qué más? Están bien las cosas que está mencionando, pero no sé, ¿a alguien se le ocurre algo más? ¿Qué es un proceso posible? Sí, pero si tendríamos otro valor, no necesariamente es un proceso posible, pero hay algunos casos, excepciones, pero está bien, de todos modos está bien. Uno podría decir que es un proceso espontáneo también, ¿no? Que el hecho de que yo mezcle, si no son, si no fuesen cosas para mezclar, si fuesen cosas para hacer contacto simplemente, también habría un intercambio de calor ahí, que, que se da de forma espontánea, ese intercambio de calor, ¿no? Que alcanza una temperatura que estará entre los dos valores de las temperaturas iniciales. Entonces, pero voy a tomar la primera respuesta que dieron acá, que es un proceso irreversible, ¿sí? Esa sería la respuesta más adecuada para este caso. Cambio de entropía positivo o proceso irreversible. Y como lo dice la palabra, yo de forma espontánea, de forma natural, no puedo volver al sistema a su estado inicial. Una vez que ustedes hicieron la mezcla de los 2 kilos a 90, de los 3 kilos a 10, y esto lo hemos hablado anteriormente, ese proceso alcanza un equilibrio, y yo puedo volver por sí solo, puedo pedirle al proceso, bueno, ahora volver para atrás y que los dos subsistemas vuelvan a su condición inicial. ¿Lo puedo hacer? No. De forma natural y espontánea no lo puedo hacer. Pero ahora imaginemos si es que yo pudiese hacer eso, todavía no desde un punto de vista de la realidad, ¿sí? de cómo lo haría. Todavía no tratemos de imaginarnos físicamente, ¿sí?
cómo lo haríamos. Pero si yo quisiese plantear matemáticamente un proceso reversible, ¿qué es lo que tendría que plantear? Todavía no vamos a imaginarlo, si bien ustedes en la teoría ya han estado viendo, pero todavía no lo vamos a imaginar en la realidad. Pero si yo a este proceso lo tuviese que encarar y le tuviese que poner como condición que sea un proceso reversible, ¿qué es lo que tendría que plantear? Que el diferencial de S, o el cambio de entropía, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces el enfoque es distinto. ¿Mm? Estamos hablando acá de un proceso irreversible porque me dio un cambio de entropía positiva, pero si ahora yo quiero cambiar un proceso por un proceso que sea reversible, tengo que plantear como condición que sea el cambio de entropía sea igual a cero. Acá me dice Sandra el análisis de la izquierda. A ver, explícate un poquito más a qué te referís. O sea, cuando hace la energía interna, después, bueno, dice que es la suma de la energía del sistema 1 y 2, después las iguala y las desglosa en la suma del calor y el trabajo. Y el Sí. siguiente paso, ahí no entiendo por qué llega a ese paso. A ver. Primero que nada, esto lo anulamos. ¿Sí? Vamos más atrás. ¿Por qué dU es 0? Porque todo este sistema está aislado. ¿Sí? Entonces no hay intercambio con su exterior. ¿Eh? ¿Sí? No hay intercambio con su exterior, por lo tanto, el diferencial de U, ¿sí? El cambio de la energía total de los dos subsistemas es constante. Mejor dicho, es cero. ¿Sí? Por lo tanto, la energía interna de los dos, la energía interna total es constante. No hay cambio con el exterior. Desde ahí se parte y por eso podemos plantear que el diferencial de U es cero. Ahora, bueno, el diferencial de U también se suman las de los dos subsistemas, planteamos el balance de energía. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en este paso? Planteando el balance de energía para cada subsistema. ¿Sí? El diferencial de 1 va a ser el diferencial de Q más diferencial de W para el subsistema 1, y para el subsistema 2, esto de acá. Como no hay trabajo involucrado entre los dos subsistemas, solamente hay intercambio de calor, quedan de la ecuación del balance de energía los diferenciales de calor solamente. Como el proceso es a presión constante, yo puedo cambiar, reemplazar el diferencial de Q por MCP diferencial de T1. Y en el caso del sistema 2, M2CP diferencial de T2. Y a partir de acá lo que hago es resolver esta ecuación diferencial. Y lo que hago es integrar entre una temperatura T1 y una temperatura final. O sea, esta temperatura, no lo puse acá, pero esto ya es una cuestión matemática de resolver esta integral. ¿Sí? En donde simplemente al resolver esta integral me queda M1 por delta de T, es decir, T final menos T1, y acá me queda menos M2 por delta de T, es decir, T final menos T2. Y T final es la única incógnita en toda esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto la despejo de acá. Bueno, de nuevo, eso ya no es termodinámica, ¿sí? Eso es parte matemática de la resolución de la ecuación. ¿Pero se entendió? No me acuerdo quién había preguntado. Sí, o sea, ¿por qué los trabajos son cero? Porque entre los dos sistemas, en una simple mezcla entre ellos, no hay un cambio de trabajo, lo único que hay es un intercambio de calor. Un sistema no está ejerciendo trabajo sobre el otro, ni el otro sistema está ejerciendo trabajo sobre el primero. Es simplemente una mezcla, o en el problema siguiente lo vamos a ver como simplemente un contacto entre los dos materiales, nada más. Y en ese caso no hay un intercambio de trabajo entre los dos sistemas. Pongo en contacto simplemente dos sistemas. ¿Bien?
Ok. Bueno, entonces estábamos en el caso de un proceso que suponíamos, o como suponíamos un proceso reversible. Entonces, como bien ustedes dijeron, un proceso para que sea reversible yo tengo que poner esta condición, que el cambio de la entropía tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es el único caso en el que un proceso puedo yo considerarlo reversible. Ahora, yo puedo hacer a partir de acá un planteo matemático también, con esta condición que le vamos a llamar condición de reversibilidad. ¿Sí? Condición de reversibilidad es diferencial de S igual a 0. Yo puedo hacer el tratamiento matemático equivalente al caso irreversible, de que la suma de las entropías es igual a la entropía total, pero en este caso todo eso es igual a 0, de que, por lo tanto, el cambio de entropía de un sistema va a ser igual al cambio de entropía del sistema con signo cambiado. Es decir, que acá si yo quiero que este proceso en su conjunto, ¿no? El cambio de entropía total sea reversible, entonces solamente voy a lograr eso cuando el cambio de entropía del subsistema 1 sea igual, pero de signo opuesto, al cambio de entropía del subsistema 2. Es decir que, llamémoslo así en términos simples, la entropía que gana un sistema la pierde el otro. Solamente en ese caso el proceso total va a ser reversible. Bien, bueno, desglosamos el diferencial de entropía en términos de diferencial de calor y temperatura, ya reemplazando el calor por la ecuación MSP diferencial de T, porque es un proceso isobárico, y nos queda esa igualdad. Bien, de acá, bueno, podemos simplificar CP porque consideramos agua en los dos casos, y planteamos la integral, ¿sí? Planteamos la integral, y en este caso, la integral nos queda entre una temperatura 1 y una temperatura final, ¿sí? Que no es el mismo caso que lo que yo tenía en el caso del irreversible, ¿sí? En la situación del proceso irreversible, en este caso, mi incógnita era el cambio de entropía. ¿Sí? Mi incógnita era el cambio de entropía. En este caso, yo ya sé que el cambio de entropía es 0. Es decir, parto desde esa variable. Y ahora mi incógnita en este desarrollo pasa a ser la temperatura final. Es decir, ¿cuál sería la temperatura final para un proceso reversible de estas características? Entonces, el hecho de plantear yo la condición de reversibilidad, ya sé que el cambio de entropía va a ser 0, es decir, ya no es lo que me interesa, ¿sí? Entonces, de esta forma a mí me permite decir, bueno, si es que este proceso fuera reversible, ¿cuál sería el valor de su temperatura? Y va a tener que ser un valor distinto a este. ¿Sí? Va a tener que ser un valor distinto que yo lo puedo calcular a partir de esta igualdad. A partir de esta igualdad, que parte, de nuevo, vuelvo a repetir, de la condición de reversibilidad, ¿sí? Del diferencial de S0, la única incógnita que me queda en todo este desarrollo, cuando resolvemos esta integral, de nuevo, cuestión matemática, acá la resolución de la integral, es la temperatura. A ver, quiero mirar el chat. Sí, se simplifican los CP, está bien. Entonces, resolviendo, obtenemos que para el caso de un proceso reversible, la temperatura es de 312,6, en este caso, Kelvin, de nuevo, ¿sí? No se olviden de trabajar con temperaturas absolutas. Por ahora, no quiero ahondar más en la cuestión de procesos reversibles e irreversibles. Cuando veamos el trabajo práctico que viene, que ya es máquinas térmicas, que ya entramos fuerte en el contenido ese, ahí vamos a ver y vamos a analizar un poco más en la realidad cómo sería un proceso
reversible de estas características, ¿sí? En el que tengo un sistema que tiene una temperatura más alta y un sistema que tiene una temperatura más baja, y el primero le entrega calor al segundo. ¿Y qué es lo que pasa en todo ese proceso cuando es reversible? ¿Sí? Por ahora es un planteo más que nada partiendo de una condición, que ustedes ya la conocen, la de reversibilidad, y elaborando en este caso un desarrollo matemático para un proceso a presión constante. Me permite calcular su temperatura final. Entonces, esa sería la condición para que este proceso sea reversible. ¿Bien? Pero todavía, de nuevo, no nos vamos a imaginar en la realidad cómo se va a dar. Eso ya lo vamos a ver pronto. Bueno, el problema 4 es bastante similar, o similar al que vimos recién. Dice, una pieza de cobre de 10 libras masa a una temperatura de 1000 Fahrenheit es introducida en un recipiente aislado, de nuevo, aislado, que contiene 100 libras masa de agua a 70 Fahrenheit. Si los calores específicos del cobre y el agua son, bueno, ahí tienen los valores, calcular los cambios de entropía del agua, del cobre y del sistema total. ¿Sí? Digo que este problema es parecido en el sentido de que está aislado, ¿sí? Es decir, no hay intercambios con el exterior. Eso ya a ustedes les va indicando qué es lo que pueden plantear, así como hemos hecho en el problema anterior. Y tengo los datos, la masa de A, la temperatura inicial, el CP del agua en este caso, la masa del cobre, la temperatura inicial del cobre, el CP del cobre, acá le vamos a llamar C, no A. Tengo esos datos, así que yo ya puedo empezar a plantear, si quiero calcular las entropías, podemos empezar a hacer los planteos de cada uno de los subsistemas, ¿sí? Y después del sistema total, de la misma forma que hicimos en el problema anterior. Vamos para el caso del agua. Igual a qué va a ser el cambio de entropía del agua. ¿Cómo planteamos el cambio de la entropía? O el diferencial. Como diferencial de Q, en este caso el agua, sobre la temperatura, ¿sí? Y al diferencial de Q, en este caso, si bien el problema no lo dice, pero vamos a considerar que es un proceso a presión constante, ¿sí? Si bien está aislado el proceso, podemos suponer que es a presión constante, el mismo caso que el anterior, por lo tanto nos va a quedar MACP del agua diferencial de T, ¿sí? Resolviendo yo esta integral, ya puedo calcular el cambio de la entropía. Pero de nuevo, ¿qué me va a faltar para resolver esta integral? Cuando yo planteo la integral, los límites de integración van a estar entre una temperatura A, la temperatura inicial del agua, y una determinada temperatura final que todavía no la conozco, ¿sí? Del mismo caso que en el problema anterior, vamos a tener que plantear el balance de energía entre los dos subsistemas, ¿sí? Entre el agua y la barra de cobre, para obtener esa temperatura final, ¿sí? Entonces, para el caso del cobre hacemos exactamente lo mismo, el mismo planteo de las ecuaciones, pero de nuevo, para el caso del cobre también me queda como incógnita la temperatura final, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es el diferencial de U, es decir, vamos a plantear el balance de energía entre los dos sistemas, ¿sí? Mismo caso que en el problema anterior. De nuevo, no hay un intercambio de trabajo entre los dos subsistemas, por lo tanto el trabajo se anula y nos queda simplemente la igualdad de los calores. Y a partir de acá, de nuevo, hacemos el cálculo de
temperatura final. ¿Sí? Esto es exactamente igual que en el problema anterior. Planteamos la integral, nos queda simplemente diferencial de T, y calculamos la temperatura final del sistema. Y con ese valor de temperatura final nos permite calcular los cambios de entropía en cada uno de los subsistemas. La entropía total, igual a qué va a ser. Si yo calculo ya la entropía de los subsistemas, el cambio de entropía de los subsistemas, la entropía total va a ser la suma, ¿no?, de las dos entropías. Entonces, con el valor de temperatura final, ya puedo calcular el cambio de entropía del agua, el cambio de entropía del cobre, y finalmente el cambio de la entropía total. ¿Sí? Ahí le doy los valores para que después ustedes los chequen. Acá, fíjense lo siguiente. Y esto es importante. El cambio de entropía del agua, en este caso, es como el signo. ¿Eh? Y el del cobre. ¿Mm? Fíjense que en el caso del agua, el cambio de entropía es positivo. Y en el cobre, el cambio de entropía es negativo. El sistema que estaba más frío, el agua, en este caso, ¿qué le pasó? Se calienta. ¿Sí? Es decir, recibe calor. El sistema agua recibe calor. La barra de cobre, la pieza de cobre estaba a una temperatura mucho más alta. El sistema que recibe calor tiene un cambio de entropía positivo. Y el sistema que entrega calor, en este caso la barra de cobre, tiene un cambio de entropía negativo. Ahora, a mí lo que me interesa al final es el cambio total de la entropía, ¿sí? Y ese es el cambio en un proceso espontáneo, en un proceso irreversible, el cambio de entropía total no puede ser negativo. Ese es el cambio de entropía que tiene que ser positivo, y si ustedes hacen la suma entre los dos, efectivamente el cambio total de entropía va a ser positivo. Fíjense que en magnitudes no son iguales. El cambio de entropía del agua no es igual al cambio de entropía, en valor absoluto me refiero, al del cobre. Y el cambio de entropía total del sistema es positivo. Es decir que este sistema evolucionó a un nuevo estado de equilibrio y tuvo un cambio de entropía positivo, es decir, la entropía total del sistema aumentó. Desde el valor inicial al valor final aumentó. Es decir, no contradice ninguno de los postulados y todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, ¿se va entendiendo cómo calculamos los cambios de entropía de los distintos procesos? Vamos a ver un ejemplo más. Hay algunos adicionales que les van a quedar a ustedes en la guía. Vamos a ver este problema más, que tiene que ver con también el cálculo de entropía. Dice, en un termostato a menos 5 grados centígrados hay un mol de agua subenfriada a la misma temperatura y presión de una atmósfera. Introduciendo un cristal de hielo se transforma el agua en hielo a menos 5 grados. ¿Cuál es la diferencia de entropía? Este es un caso de lo que se suele llamar un equilibrio metaestable, ¿sí? En el que esto a veces se logra haciéndolo de forma muy gradual, poder enfriar agua por debajo del punto de congelación y que se mantenga en estado líquido. Esto cuando se lo hace en condiciones muy controladas y por ahí muy graduales. Pero si de repente ese sistema se perturba, como por ejemplo en este caso agregando el cristal de hielo, inmediatamente todo el sistema reacciona y se transforma en hielo. ¿Sí? Por ahí van a ver algunos videos y cosas así de experimentos que se hacen de este tipo, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo de entropía vamos a considerar
este proceso que lo podemos imaginar así como en una sola etapa, lo vamos a dividir en 3 etapas. ¿Sí? Vamos a considerar, ¿por qué vamos a hacer en 3 etapas? Lo vamos a hacer en 3 etapas porque es más fácil de ver las interacciones de calor que hay entre cada una de esas etapas. Porque al final, cuando yo, en estos casos, de nuevo, en estos casos, cuando yo quiero calcular variaciones de entropía, primero de alguna forma tengo que evaluar cuál es la variación de calor que hay en un proceso, porque siempre la entropía lo vamos a calcular, o el cambio de entropía lo vamos a calcular como diferencial de calor sobre una temperatura. Entonces, primero tengo que saber cómo fue la evolución del calor en un determinado proceso para después poder conocer cómo fue la evolución del cambio de la entropía. Entonces vamos a imaginar este proceso desglosado en las distintas etapas, ¿sí? Primero vamos a imaginar que el agua a menos 5 grados en estado líquido pasó a 0 grados en estado líquido. Es decir, que hubo un cambio de temperatura, pero en la misma fase. Luego vamos a imaginar que el agua a 0 grados centígrados pasó a la misma temperatura a estado sólido. Y después, desde el estado sólido a 0 grados, vamos a suponer que fue la transformación hacia menos 5 grados centígrados en estado sólido. ¿Sí? Hacemos esto porque las formas de calcular el calor en cada caso van a ser distintas. En el primer caso, yo tengo agua líquida que se calienta, ¿sí?, de menos 5 a 0. Y por lo tanto necesito una transferencia de calor sensible, ¿sí?, de la misma fase y un cambio de temperatura. Calor sensible, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de calor sensible. En la siguiente tengo un cambio de fase, por lo tanto es un calor que yo voy a calcular, un calor latente, de cambio de fase, de líquido a sólido, temperatura constante. Y después nuevamente, en la última etapa, necesito una transferencia de calor de 0 grados sólido a menos 5, ¿sí?, en este caso una entrega de calor, pero nuevamente sensible, en estado sólido en este caso. Entonces, como sabemos que la entropía es una función aditiva, yo puedo obtener el cambio total de la entropía en función de los cambios de estas distintas etapas que estoy planteando. En función del cambio de la entropía de la primera etapa, el cambio de entropía de la segunda y el cambio de entropía de la tercera etapa. Es más sencillo de resolver de esa forma. ¿Sí? Ahí está. Bueno, y para evaluar los cambios de entropía, como les decía inicialmente, lo que tengo que evaluar es el cambio, primero, la transferencia de calor. Transferencia de calor, que vamos a considerar de nuevo, a presión constante, porque nos dice que la presión es 1 atmósfera, ¿sí? Y vamos a calcular los distintos cambios de entropía, ¿sí?, para las distintas etapas. Presión constante, diferencial de Q sobre T1, MCP, diferencial de T, sí, esta ecuación ya se va a hacer bastante conocida para la evaluación de los calores. Entonces ahí tenemos el primer cambio. Y en este caso, fíjense que yo ya tengo las dos temperaturas, el delta de T, para evaluar el cambio de entropía. Vamos a plantear acá la resolución ya de este cambio, ¿sí?, para este caso. Lo único que quiero chequear es acá, un mol de agua, tenemos la masa, ¿sí?, un mol de agua. Así que tenemos acá la masa, el valor del Cp, para el agua lo podemos considerar conocido, y los valores de temperatura final e inicial. Para el caso del cambio de fase, del calor en el cambio de fase, ya es un calor latente. ¿Cómo vamos a evaluar en ese caso el diferencial de Q para el cambio de fase? Ya no usamos la misma ecuación, esta MCP diferencial de T, porque claramente yo no tengo un cambio de temperatura por empezar, y es un calor que ya no se calcula de la forma que se calcula un calor sensible, sino lo tengo que hacer mediante el cálculo de un calor latente, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que ir a las tablas y buscar cuál es el calor latente, en este caso de solidificación, sería, ¿sí?
El calor latente de solidificación del agua a 0 grados centígrados. Si bien el problema no nos da ese dato, yo lo puedo encontrar, ¿sí? Expresado en forma diferencial, ese calor latente es el calor latente específico por diferencial de masa, ¿sí? Es decir que cuando yo integro, lo único que integro, mi única variable a integrar es la masa. Entonces expresamos ya este delta de S como el cambio de entropía directamente como el calor latente específico, que lo buscan en libros, de nuevo, cuál es el calor latente de solidificación del agua a 0 grados, por la masa, que en este caso es un mol. Sobre la temperatura 2, la temperatura 2 es constante porque es un cambio de fase, de nuevo, ¿sí? Es 0 grados. Entonces, la temperatura no es una variable, es un valor constante. Finalmente tengo el último cambio, que de nuevo es un calor sensible, ¿sí? En estado sólido, en este caso un enfriamiento. Hacemos el mismo planteo que el caso anterior, que el primer caso, mejor dicho. MSP diferencial de T, de nuevo, es un calor sensible el que estamos analizando, y me va a quedar una ecuación muy parecida a la que tenemos anteriormente, solo que me va a cambiar el caso del CP. El CP cambia porque ahora el agua está en estado sólido, ¿sí? El valor de CP que todos conocemos de 1 para el agua es en estado líquido. Si bien el CP varía con la temperatura, pero sí tiene un cambio cuando está en un estado de agregación el sistema o en otro, ¿sí? El CP en ese caso también va a ser distinto. Uno también puede ir a tablas y buscar cuál es el CP del agua en estado sólido, ¿sí? A una determinada temperatura. Eso uno, en este caso, son datos, ¿sí? Son datos que uno puede encontrarlo. Fíjense, busquen y van a ver que hay una diferencia entre el calor específico del agua en estado líquido y el calor específico en estado sólido. De hecho, en muchas cosas hay diferencias grandes a veces entre calores específicos en estado líquido y en estado sólido. Bueno, y finalmente, y para terminar acá, el cambio de entropía nos quedaría como la suma, el cambio de entropía total, ¿sí? Como la suma de los tres. Ahí les doy los valores. Después ustedes los verifican, ¿sí? Yo acá ya les proporciono los valores. El calor latente, menos 80 calorías por gramo. El CP, bueno, del agua líquida, 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Y el CP del agua sólida, en este caso, 0,46. ¿Sí? Después ustedes verifiquen estos valores y hagan los cálculos. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá. ¿Les quedan algunos problemas a ustedes para resolver? No sé si hay alguna consulta. Pero bueno, hasta acá vamos a ver el trabajo práctico 6, en donde hemos visto distintos casos en distintos tipos de procesos de cambios de entropía.